Muchas gracias por su atención. Hoy, 15 de julio, desde el Parque Central Santiago, precisamente una de las iniciativas forjadas desde el corazón de la Asociación para el Desarrollo, recordamos y celebramos el nacimiento de una organización nacida en el año 1961 para promover el desarrollo social y económico de la República Dominicana. En nombre de APEDI agradecemos su deferencia en respuesta y receptividad a esta ceremonia por el 60 aniversario de un nacimiento que se ha multiplicado en empresas, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y muchos proyectos de sustento, de sostenibilidad y de bien común. Para rubricar estos 60 años de labranza y de iniciativas de desarrollo, esta ceremonia tendrá una conferencia a cargo del señor Gonzalo Alberto Pérez Rojas, quien es presidente de Grupo Sura. Hablará esta tarde desde nuestro amado pulmón de la ciudad sobre incidencia del sector privado en la competitividad y la sostenibilidad de una segunda ciudad. Nos gratifica presentar las distinguidas personalidades que integran la mesa de honor de esta ceremonia por los 60 años de la Asociación para el Desarrollo. La mesa principal está presidida con mucho honor, pero hoy excusamos un retraso muy ligero de la excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República, quien estaba presidiendo el acto del Consejo Nacional de la Magistratura y se incorporará en breve a nuestra mesa principal. Como anfitrión, el señor Fernando Capellán Peralta, presidente de la Asociación para el Desarrollo. La honorable gobernadora provincial de Santiago, la señora Rosa Santos Méndez. Con mucha expectativa para escucharle nuestro orador invitado, el señor Gonzalo Pérez, presidente de Grupo Sura. Parte de la directiva de APEDI, el señor Juan Mera, vicepresidente, la señora Lina García, tesorera, y el señor Benito Ferreiras, secretario de APEDI. Señor Félix García, pasado presidente de la institución. En representación de instancias gubernamentales, nos acompaña el señor Ulises Rodríguez, director de Proindustria. El señor Wellington Arnott, director de INAPA. Y el señor Pedro Brache, presidente del CONEP. Don Víctor Manuel Espaillat Mera, desde el año 1961 hasta 1963. Después ocuparon la presidencia Tomás Pastoriz Espaillat, José Armando Bermúdez, Octavio Almonte Fermín, Carlos Zuli Fonder González, entre otras personas que físicamente no nos acompañan. Han presidido, han colocado su impronta a la Asociación para el Desarrollo. Cada presidente le ha sumado, la ha timoneado a su estilo, pero con mucho cuidado, preservando la misión de gestar y de ejecutar proyectos e iniciativas que contribuyan al desarrollo sustentable del país desde Santiago, desde la región, con la visión de elevar la calidad de vida de la población dominicana con equidad social. De esta manera, desde el 61, se han irradiado múltiples programas de voluntad económica, ambiental y social. Es el turno, en este julio del 2021, escuchar al presidente de turno, el señor Fernando Aníbal Capellán Peralta, presidente de APEDI.
Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Antes de decir nada, quisiera que dediquemos un minuto de silencio a la memoria de un miembro de APEDI, miembro inclusive hasta de la directiva de organización de esta actividad, Carlos Fonder, el cual se fue al más allá la semana antepasada. Muchas gracias. Señores miembros de la mesa principal, muchas gracias por estar aquí, señor Gonzalo Pérez, y a todos ustedes que integran la mesa principal. Me place darle la bienvenida a esta actividad con la cual estamos celebrando el 60º aniversario de la fundación de la Asociación para el Desarrollo APEDI, acontecimiento ocurrido el 6 de julio del año 1961, siendo la primera entidad de su género de la República Dominicana después del ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo a las 6 semanas del ajusticiamiento. Son 60 años de historia durante los cuales República Dominicana ha experimentado profundas transformaciones en todos los órdenes, pasando de ser una sociedad esencialmente rural, basada en una economía agrícola, a una sociedad urbana, donde predominan los sectores de servicios e industriales, con sus retos de ser una sociedad urbana. APEDI ha sido capaz de ir transitando por cada una de estas etapas, haciendo aportes importantes que han contribuido a esas transformaciones. Desde necesidades básicas no cubiertas como acceso a la salud, servicios financieros comerciales, personales, acceso a la vivienda, formación de recursos humanos con una visión y destreza que contribuyan a la competitividad del sector empresarial, la competitividad del país en sentido general. APEDI ha impulsado iniciativas y proyectos para el fortalecimiento de las pequeñas empresas, investigación económica y social, protección de los recursos naturales, acceso al agua y saneamiento, esparcimiento, institucionalidad democrática e integración regional, entre otros. En cada momento de nuestra historia, los miembros de APEDI se han hecho las mismas preguntas. ¿Qué podemos hacer para contribuir con el desarrollo del país? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos? ¿Cómo podemos mejorar el nivel de educación de nuestra gente? Las respuestas han variado de acuerdo al momento histórico y la situación nacional, pero siempre se ha contado con la decisión y voluntad de cumplir con nuestra misión y seguir siendo una expresión vital de la responsabilidad social del empresariado de Santiago. Fruto de la labor de estos 60 años, podríamos destacar las siguientes iniciativas que de una forma u otra APEDI se involucró. Instituto Superior de Agricultura, Centro Sanitario de Santiago, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, Banco Popular Dominicano, Centro Norte de Desarrollo Agropecuario, Aeropuerto del Cibao, Corporación Zona Franca Industrial de Santiago, Procesadora de Semillas Dominicanas Procedoca, Fondo para el Avance de las Ciencias Sociales, Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal CINPA, Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago Corazán, Programa de Apoyo a la Pequeña Empresa PROAPE, Fondo para el Desarrollo Fondesa, Plan Sierra, Asociación La Previsora de Ahorros y Préstamos, Instituto de Cultura y Arte ICA, Parque Ecológico del Café La Cumbre, Programa para el Mejoramiento del Hábitat y la Vivienda, Programa de Rehabilitación y Diversificación Agroforestal, Cultivando Agua Nueva, Fondo Agua Yaque del Norte y más reciente donde nos encontramos, que es el Parque Central de Santiago.
además de muchas otras iniciativas en conjunto con otras entidades y acciones en procura del fortalecimiento de la institucionalidad democrática, del clima de negocios y el desarrollo de la región norte y todo el país. Esa historia de APEDI que presentamos como legado y ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja uniendo esfuerzos y voluntades y pensando, por supuesto, en el bien común. Ahora el presente y el futuro nos presentan nuevos escenarios que debemos transitar y retos que debemos convertir en oportunidades. Estamos y esperamos en la etapa final de una pandemia cuyas lecciones nos obligan a repensar las formas en las cuales hemos estado actuando y las bases sobre las cuales hemos estado basando nuestras decisiones. Durante el cierre de la economía y las actividades sociales, desde el año pasado, varios sectores debieron seguir operando para satisfacer las necesidades básicas de la población y el Estado hacer grandes esfuerzos para preservar la salud de la población y proteger los sectores más vulnerables, empleos y facilitar el retorno a operaciones del sector productivo. Eso nos enseña que requerimos de un sector productivo competitivo y más aún comprometido, capaz de suplir la demanda de bienes y servicios de la población aún en momentos de crisis, garantizar la seguridad alimentaria y generar las riquezas y empleos que requiere una economía resiliente. A su vez, necesitamos un Estado eficiente, ligero, pero fuerte, con suficiente capacidad de acción, no solo para mantener un clima social estable y de negocios, sino para acudir en auxilio a las poblaciones más vulnerables y promover la justicia social. Cada uno por sí solo no podrá cumplir con su misión. Solo trabajando unidos en un ambiente de confianza, de respeto y colaboración podemos salir adelante y lograr el desarrollo que queremos y un país próspero, justo y con instituciones fuertes. Santiago, en conjunto con la región norte, tiene la capacidad, el potencial y la disposición de continuar contribuyendo a ese desarrollo como lo ha hecho de los orígenes de la nación. Por eso hemos incrementado nuestros esfuerzos para identificar en conjunto con el liderazgo empresarial y social de la región las iniciativas prioritarias que impulsarán el desarrollo equilibrado del territorio. Producto de ese esfuerzo común, tenemos una agenda de desarrollo regional y una agenda de prioridades para Santiago y su entorno, las cuales hemos compartido con nuestras autoridades con la intención y esperanza de que sean incluidas en los presupuestos públicos de los años venideros. Llegó nuestra vicepresidenta. Especialmente como región debemos resolver limitaciones de facilidades logísticas, tales como vías de comunicación adecuadas, acceso a puertos, centros de acopio y procesamiento de los productos agropecuarios para el mercado local y externo. Otro de los grandes retos es la sostenibilidad ambiental, representada principalmente por la restauración de nuestras cuencas y la preservación de nuestras fuentes de agua y la calidad de las mismas, con un ordenamiento y rescate de las zonas de captación hídrica, infraestructura de saneamiento y uso racional y eficiente de las aguas, en conjunto con una gestión integral de los residuos sólidos. Agradecemos al presidente Luis Abinader el apoyo y la confianza depositada en nosotros a través de Compromiso Santiago para escoger e impulsar un conjunto de proyectos que promoverán la revitalización del centro histórico de Santiago y el saneamiento del río Yaque del norte en su entorno urbano. Para aquellos que no saben lo que es Compromiso Santiago, brevemente les explicaré en qué consiste ese espacio de diálogo y de enfoque. Compromiso Santiago son 7 instituciones empresariales y de desarrollo de nuestra ciudad que nos hemos unido y hemos hecho un enfoque y una matriz hacia dónde vamos y qué cosas comunes tenemos. Hasta ahora nos ha ido muy bien y vamos a seguir impulsando
con un solo enfoque todas las instituciones y definitivamente que ha dado muy buen resultado y por eso la confianza del presidente. Bienvenida a nuestra vicepresidenta, que también es socia de nuestra institución. Bienvenida. Doña Raquel, íbamos por la parte de agradeciéndole al presidente Luis Abinader el apoyo y la confianza depositada en nosotros a través de Compromiso Santiago, para escoger e impulsar un conjunto de proyectos que promoverán la revitalización del Centro Histórico de Santiago y el saneamiento del río Yaque del norte en su entorno urbano. Ahora, como entidad, debemos prepararnos para el futuro. Por eso estamos iniciando un proceso de evaluación y redefinición que nos fortalezca y nos permita continuar haciendo aportes al desarrollo nacional. Con compromiso, responsabilidad y humildad, pues estamos conscientes de que APEDI no es una entidad que pertenece solo a los que hoy la integramos y dirigimos. Es un patrimonio nacional que sirve de ejemplo a otros territorios y que debemos preservar para futuras generaciones. Agradecemos a todas las personas y entidades que a lo largo de su historia han apoyado las iniciativas impulsadas por APEDI, a su membresía que ha mantenido firme y comprometida, a todos los presentes por acompañarnos en esta celebración, a aquellos también que organizaron también esta actividad, a esa comisión de organización que hizo muy buen trabajo, a todos los presentes por acompañarnos en esta celebración, en especial al vicepresidente Raquel Peña y a nuestro conferencista invitado, el señor Gonzalo Pérez, que generosamente ha aceptado nuestra invitación a compartir sus ideas y visiones de desarrollo desde el punto de vista empresarial y de una segunda ciudad, reto que compartimos muchos países de la región. Muchas gracias por acompañarnos y celebrar con nosotros este 60 aniversario de APEDI y que Dios siga iluminando a nuestras autoridades, a nuestros empresarios, a toda nuestra población para buscar el bienestar de nuestra sociedad, el bienestar de nuestro país, que es en definitiva el objetivo de todos. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Gracias, Fernando Capellán Peralta, presidente de la Asociación para el Desarrollo. El señor Gonzalo Alberto Pérez, orador invitado en este 60º aniversario de APEDI, desde el Parque Central, una de las iniciativas impulsadas durante años por el conjunto de entidades y personas que forman parte de esta organización. El señor Gonzalo Alberto Pérez, orador invitado, preside Grupo Sura, es abogado de la Universidad de Medellín, cursó la especialización en seguros de Swiss Red en Zurich y también la dirección de CEO en el programa Kellogg School of Management. Lleva 30 años vinculado a las compañías de Suramérica y antes de asumir la presidencia de Grupo Sura, ocupó diversas posiciones como abogado de la gerencia jurídica, gerente de gestión humana, gerente de la sucursal de corredores de Medellín, gerente de negocios empresariales, vicepresidente de negocios corporativos y VP de seguros y capitalización. El orador de esta tarde es colombiano y lleva 10 años instalado en República Dominicana desde el aspecto laboral y ahora conectando su corazón a una segunda ciudad como Santiago.
Su tema, incidencia del sector privado en la competitividad y sostenibilidad de una segunda ciudad. La bienvenida cálida, como sabemos ofrecerla la gente del Cibao, al señor Gonzalo Alberto Pérez Roja. Muy buenas tardes a todos. A la señora vicepresidente, un honor. A Fernando Capellán y a Pedi, muchas gracias por tener la confianza de que desde Grupo Sura podamos compartir con ustedes unas ideas de la responsabilidad que tenemos las segundas ciudades y la responsabilidad que tenemos los empresarios frente a unas segundas ciudades. Muchas gracias a Fernando, que nos ha acompañado en los 10 años de nuestra inversión aquí en República Dominicana, que los estamos celebrando coincidencialmente esta mañana. Lo celebramos en Santo Domingo, 10 años en que arribó Sura a través de Suramericana. Y muy importante, no obstante de paso, la gratitud con todos ustedes, la gratitud con todo Santiago, la gratitud con todo el pueblo de República Dominicana por habernos recibido con esa calidez que mencionaban y por habernos permitido desarrollar pues, nuestra compañía y nuestra empresa aquí. Hoy, sin duda alguna, orgullo de Suramericana, orgullo de este Grupo Sura, que tiene presencia en 11 países en América Latina. Queremos, para la invitación que nos hicieron, un poco vale la pena el contexto. Me quitaste 10 años de trabajo en Sura, voy para 40 años, que no son menos. Pero tenemos un contexto en que empezamos a hacer ciudades hermanas. Somos de Medellín, Grupo Sura nació en Medellín, Colombia, en la segunda ciudad también de Colombia, y ahí es donde empezamos a tener muchas coincidencias. Las felicitaciones a Pedi, le decía a Fernando que se nos adelantaron. En Antioquia hay una institución bastante similar a Pedi que se llama Pro Antioquia, pero Pro Antioquia nació en el 75, ustedes nacieron en el 61, así que se nos adelantaron también en materia de estas corporaciones empresariales que tanta necesidad, la verdad, tienen todas las ciudades, sin duda alguna los países, pero más aún las segundas ciudades. Nosotros queremos compartirles unas ideas, porque obviamente se ha hecho un recorrido bastante amplio y cuando uno oye a Fernando, cuando lee sobre Pedi, pues se ha hecho muchísimo en estos 60 años. Lo que pasa es que el mundo cambia, el mundo evoluciona y hoy el mundo como tal tiene muchísimos retos. Queremos empezar por trabajar y pensar en un tema que se llama ciudadanía. Y queremos hablar de ciudadanía porque el mundo hoy y desde hace algunos años nos está exigiendo ejercer esa ciudadanía. Pasas por favor la lámina. Esa ciudadanía la queremos extrapolar para hablar de que el ciudadano, que no se nace ciudadano, toda la evolución de la ciudadanía, pues desde los griegos hasta acá, ha sido bastante diferente. Se hace ciudadano, no se nace ciudadano, y la queremos extrapolar a la condición del ciudadano. La condición de ciudadano es una condición que tiene obligaciones, que tiene derechos, pero que también tiene responsabilidades. Y hagamos un ejercicio, y aquí en la pantalla están viendo que nosotros hablamos de ciudadano región, ciudadano sector, ciudadano empresa, ciudadano empresario y ciudadano persona natural. ¿Por qué lo queremos traer a colación? Porque lo primero que tenemos que empezar a ejercer es la ciudadanía. Y ejercer la ciudadanía es ejercer los derechos, pero también ejercer las obligaciones. La ciudadanía, técnicamente, lo que hace es entregarnos la capacidad de interlocutir con toda una sociedad, de cambiar y modificar la sociedad, de tener esas dinámicas de construir patrimonio público, también de construir pensamiento universal, y en ese sentido debemos ejercer la ciudadanía. Y aquí pensamos en que la sociedad, cuando hablamos de Santiago de los Caballeros, esta sociedad, Santiago de los Caballeros como un todo, debe ejercer esa ciudadanía de región. Esa ciudadanía de región es una interlocución con inclusive el gobierno central, con inclusive las élites centrales, y cuando hablamos de élites no solo estamos hablando de élite empresarial, estamos hablando de todas las instituciones sociales, cívicas, académicas que empiezan a regir un país y que empiezan a regir una sociedad. Vamos a recorrer algo que nosotros hemos
he trabajado mucho últimamente desde Grupo Sura, muy especialmente también desde Suramericana, que se llama Habitar la Complejidad. El tema del pensamiento complejo, ustedes dirán, este señor está perdido. No, todavía no. El tema del pensamiento complejo es un tema que tiene que ver un poco con la diferencia, cómo ha evolucionado la humanidad. El pensamiento complejo tiene más de 50 años, pero todavía no hemos empezado en él. El pensamiento complejo es esa interacción que existe entre los conceptos y de los cuales no podemos abandonar. A nosotros, un poco como consecuencia de la revolución industrial, empezamos a pensar por silos, a pensar por series y a pensar por estancos. Entonces, de un lado, pensábamos, y hay un ejemplo evidente, lo mencionaba ahora Fernando, empezamos a pensar en el desarrollo económico y en el desarrollo del capital. Hace unos 200 años hablábamos de desarrollo de capital y de pronto nos dimos cuenta que el desarrollo del capital no era suficiente y empezamos secuencialmente a pensar que teníamos que desarrollar la sociedad. Y después nos dimos cuenta muy tarde, no obstante que hace unos 50 o 60 años nos advirtieron de que también había que cuidar el planeta. Si nosotros hubiéramos tenido pensamiento complejo hace 200 o hace 500 o más años, pero para ponerlo simple, hace 200 años, hubiéramos pensado desde el inicio en capital, desde el inicio en desarrollo social, desde el inicio en el tema ambiental y no hubiéramos llegado donde hoy estamos llegando. Lo que está íntimamente ligado, nosotros hoy se habla de salud planetaria, vamos a volver al tema de la salud planetaria porque es bastante importante y es la interacción que existe, como existe inclusive en el organismo planeta, en el organismo humano, existe una interacción perfecta entre todos los órganos. Nosotros no podemos desarrollar solo uno de los órganos de los sentidos, ni solo el corazón, ni solo el hígado, para traer un ejemplo muy básico. Entonces, ese pensamiento complejo es la primera invitación. Aquí, hoy en día se dice, el desarrollo de capital y la maximización del capital no fueron suficientes. No fueron suficientes para desarrollar la modernidad. Ese desarrollo, que lo vamos a mirar más adelante, es parte de ese pensamiento complejo que tenemos que empezar a trabajar. Entonces, cuando hablamos de ciudadanía corporativa, cuando hablamos de ciudadanía región, también nos empieza a implicar esa relación del todo y el uno, esa relación de República Dominicana y de Santiago como República Dominicana y República Dominicana como Santiago. En los últimos tiempos se ha dicho que por profundizar en el conocimiento de las partes, perdimos y profundizamos en la ignorancia del todo. Acordémonos que venimos de las especializaciones y en esas especializaciones nos perdimos del todo. Eso pasa con la medicina de manera bastante elemental. Hoy hay médicos que dicen yo no sé sino de aquí a aquí, los oftalmólogos, o sea, se perdió ese concepto del todo. Ese concepto del todo hay que buscar abandonar esa ignorancia del todo y a través de la conciencia del todo, llámese aquí República Dominicana, para empezar por ahí, la sociedad, el país del todo, vamos escribiendo lo que son las partes. Esa es la relación entre una segunda ciudad y una República Dominicana como un país completo. Si pasamos de este desarrollo, de este concepto entonces de ciudadanía, que nos implica en otro concepto muy básico, que es reproducción protocelular, al fin y al cabo, el planeta, el organismo, todo lo que hacemos se va replicando en cada uno de los estamentos. Entonces vamos a decir, vamos a hacer una reproducción protocelular. Yo como ciudadano tengo unas responsabilidades, tengo unos derechos, pero tengo la obligación de construir sociedad. Tengo esa obligación de hacer ese movimiento social. Como empresario tengo la obligación de ese movimiento social, lo que ustedes han hecho en APEDI durante 60 años, pero mucho por hacer con toda franqueza como tenemos en todo el planeta Tierra por hacer. Y lo que tenemos que conformarnos de conformación como una sociedad en Santiago de los Caballeros. Esa es una sociedad que tiene que comportarse como ciudadano frente a unas responsabilidades de construir el futuro de la sociedad como un todo y de ser un interlocutor con esas élites nacionales como lo estábamos mencionando. Por favor, pasas la presentación. De ahí queremos traer un tema que ustedes lo tienen muy claro. Cuando uno lee lo que es Santiago de los Caballeros, su evolución, lo mencionaba también Fernando ahora en sus palabras, su evolución económica, su evolución como ciudad, su evolución como región. Pero quisiéramos traer aquí un concepto. Hace unos años, un gobernador de Antioquia es una región que Fernando conoce muy bien, además, es una región
de muchas nacionalidades al final del día. Y Suramericana en su momento patrocinó un estudio que vale la pena si aquí no se ha hecho, y también vale la pena, James, que si es necesario aportemos y apoyemos al estudio de quién eran los antioqueños. Y fue un estudio a profundidad que se hizo con la Universidad de AFIT de Medellín a decir quiénes somos los antioqueños. Estamos hablando de hace 8 o 10 años, uno diría ya deberíamos saber quiénes somos. No, el estudio nos dijo no sabemos realmente quiénes somos. Entonces ese concepto de identidad empieza a ser absolutamente necesario cada vez más, además porque vamos evolucionando conceptualmente, empieza a ser necesario para que nosotros podamos empezar a crear ese valor del que hablaba Fernando, para que podamos empezar a desarrollar una sociedad, la sociedad de Santiago, pero a través del desarrollo de Santiago, el desarrollo de República Dominicana. Tenemos que seguir pensando en ese todo. Ese concepto, insistimos, del pensamiento complejo no es República Dominicana o Santiago, no es Santiago solo, sino es exactamente el pensar en el todo. Y ese pensar en el todo, entonces nos implica reconocer esa identidad para implicarnos también reconocer los valores. Implica saber la sociedad de Santiago, esta región del norte, cuántas culturas tiene detrás. Es posible que sea una sola, yo no la conozco bien, pero es posible que haya muchas culturas. En el caso de Antioquia, siendo un departamento, hay 3 culturas clarísimamente marcadas con valores distintos. Cuando nos aproximamos sin pensar en esas culturas distintas, en esos valores distintos, nos podemos equivocar. Pasa entonces clarísimo hoy en día que antes se podía ignorar por el conocimiento de esa identidad, por identificar esa identidad para tener unos propósitos comunes que bastante falta nos hacen en todo el planeta Tierra, en los países, en América Latina, yo creo que sin excepción en todos los países, tener una identidad, tener un concepto común de lo que somos, de lo que queremos, de nuestros valores, compartir unos y compartir la diversidad. Hay algo que es muy importante que también nos está enseñando el siglo XXI de manera absolutamente determinante. Hay que respetar y valorar la diversidad. En la diversidad está la riqueza. La democracia, entre otras cosas, la gran potencia de la democracia es que a partir de la diversidad se generan consensos comunes, y esos consensos comunes, esos ideales, esa forma de definir una visión compartida, pues nos debe llevar a tener mucha más velocidad en el desarrollo de las ciudades. Y de esta identidad tenemos entonces que pensar, conocemos nuestros valores, conocemos las culturas, y vamos a hablar de desarrollo, que es una palabra que he oído aquí ya en este corto tiempo muchas veces. El desarrollo, pasa por favor, el desarrollo, cuando hablamos de desarrollo, hay algo que ahora lo mencionábamos, y es que nos quedamos en el desarrollo del capital, en la maximización del capital. Nos quedamos en las fundaciones, y aquí voy a ser un poco hereje. Suramericana está cumpliendo, la Fundación Suramericana, que hace presencia aquí en República Dominicana, con un programa muy bonito que se llama Feliz y Susana, de aquí nota al margen de sana convivencia y salud sexual y reproductiva para los niños entre 5 y 8 años, porque es un lapso que está bastante abandonado. Estamos en República Dominicana. Las fundaciones son perfectas. APEDI es perfecto, ProAntioquia es perfecto. Ustedes han hecho muchísimo. Hay que construir sobre los hombres de los gigantes, hay que construir sobre estos 60 años de historia. Pero hay un reto mucho más grande en toda la América Latina. Ese reto lo tenemos todos, claro. Tenemos un reto de clarísimamente una inequidad. No hay un solo país en América Latina que no la tenga. Un 50% de informalidad, es muy fácil casarse con esa cifra para saber que desde México hasta Uruguay, donde pues tenemos presencia, insisto, en 11 países, existe esa misma informalidad, y entonces es esa sociedad la que nosotros tenemos en ese ejercicio de la ciudadanía que empezar a volver como un desarrollo armónico, y ahora hablamos de ella. Entonces, esa maximización del capital no fue suficiente. Esa visión de Adam Smith, de esa mano blanca, que tras la maximización del capital venía detrás del desarrollo, resulta que el desarrollo sí vino detrás, pero no en la manera de equidad que nosotros necesitábamos. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener, y de ahí pasar a ese concepto inclusive de desarrollo que nos permite ejercer una libertad para que con esa libertad nosotros le respondamos a los valores que tenemos. Por eso la identidad, por eso la investigación, ¿quiénes somos? Y quiénes somos, pues no solo los que estamos aquí, sino las diferentes regiones de Santiago, las diferentes regiones de República Dominicana, y por qué no decirlo de América Latina. Ahí hay un concepto que es bien importante.
cuáles esos valores a los que debe responder esa libertad y cuál es ese desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo, nosotros estamos hablando de desarrollo humano, de desarrollo relacional, estamos hablando de desarrollo natural, de desarrollo en un sentido absolutamente comprensivo de la palabra. Nosotros no podemos desarrollar solo capital, no podemos desarrollar solo tecnología. Ese es el pensamiento complejo. No podemos primero el capital y después la tecnología. No podemos hacer un desarrollo de los individuos y de sus libertades y después desarrollamos la sociedad. Es ese pensamiento complejo. Hay un pensador francés que está cumpliendo 100 años, acaba de escribir un libro a sus 100 años, están celebrando los 100 años. Nosotros trabajamos con la UNESCO de la mano de esos 100 años y editamos un libro que espero que les llegue por aquí, sobre Morán. Y entonces ese pensador con 100 años habla de este tema de la pandemia, escribe de este tema de la pandemia y habla de individuo, sociedad y especie. Y hablamos ahora de salud planetaria. Esa salud planetaria es siempre estar pensando en ese contexto de la salud que no solo es física, mental, financiera, reproductiva, sino de la salud como un concepto de la salud del individuo, de la salud de la sociedad en una alimentación permanente y de la salud de la especie, y por eso hablamos de salud planetaria. Ese concepto es el que nos debe llevar a cuáles son las tareas futuras de desarrollo de una institución como APEDI, es cuáles son las tareas futuras del ejercicio de esa ciudadanía, esos diferentes capitales. Demasiado importante, porque estamos claros que ese desarrollo de capital no es suficiente. Nos está pasando y cuando llegamos a los estallidos sociales, creímos, aquí no se han vivido, pero cuando hablamos de los estallidos sociales, para traer un ejemplo, nos extrañó mucho, sobre todo a los latinoamericanos, cuando sentimos el estallido social de Chile y nos dimos unas explicaciones extrañas sobre el estallido social de Chile. Con los indicadores económicos que tenía Chile, el ingreso per cápita, los desarrollos en educación y demás, decíamos, ¿aquí qué pasó? ¿Por qué en Chile hay un estallido social? Entonces, ¿cuál es la esperanza nuestra si nuestros indicadores, si hoy estuvieran esos indicadores para hablar de mi país en Colombia, pues supuestamente hasta los economistas y todos estaríamos felices? Pero en Chile hubo un estallido social. Pero el asunto es que no estuvo en Chile solo el estallido social. El estallido social empezó en París con los chalecos amarillos y el estallido social se hizo en Asia y el estallido social se hizo en España, se hizo en el primer mundo. ¿Por qué? Porque el concepto de desarrollo no basta con la vivienda, no basta con la salud, no basta inclusive con la educación, sino que ahí vienen esos otros conceptos de desarrollo humano, de desarrollo social, de interlocución, que es lo que están reclamando. En el plan de desarrollo humano, que en el último informe se dice lo que quieren las personas en esos estallidos sociales es, por ejemplo, participación. En la Europa del 68, en aquel París del 68 tan importante, dicen que fue el año que iba a transformar el mundo, el estallido que empezó con Daniel el Rojo en Francia, lo que se pedía en ese momento era participación en los temas importantes de la sociedad. La democracia nuestra necesita esa participación y esa participación, por ende, entonces ahora vamos a hablar de un tema, la podemos expandir, podemos lograr que la sociedad como un todo tenga esa participación y nosotros desde el empresariado, aquí desde APEDI, clarísimamente tenemos un rol importante que jugar. ¿Y qué jugar? Porque somos una región y estamos en una región. Entonces es muy importante que ese desarrollo se parta de la región. Hay que tener, pasa por favor, un conocimiento propio sobre esa región. Nosotros cuando hablamos de regiones tenemos un concepto que tenemos que empezar a construir en ese pensamiento del todo. Aquí estamos diciendo, y es un tema del Banco Interamericano de Desarrollo, qué es lo que nos está pasando en las regiones, qué nos está pasando en las ciudades capitales, qué nos está pasando en segundas ciudades como Santiago o como Medellín. Y cuando aquí nosotros hablamos de movilidad y de la presión demográfica y demás, pues para todos se nos hace absolutamente evidente. Nosotros queremos hablar de movilidad desde la región, por ejemplo, para desarrollar subregiones aquí en el norte, para que de esas subregiones no haya movilidad y migración a Santiago y uno pueda desarrollar allá ese capital humano y ese capital económico y ese capital social y en ese sentido empezar a tener salud aquí también en Santiago, pero generar la salud en otras provincias de la región. Cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, el tema de urbanización,
Cuando empezó la pandemia, para también una nota al margen aquí de lo que es pensamiento complejo, cuando empezó la pandemia, nosotros que hablamos en Suramericana de gestión de tendencias y riesgos, yo le preguntaba a Juana, que es la presidenta de Suramericana, que aquí nos acompaña, Juana, no obstante en las tendencias no alcanzamos a ver la pandemia. Y Juana me dijo, la pandemia como tal no, pero sí vimos la urbanización. Y la gran conclusión de la pandemia fue las grandes masas de urbanización. En el siglo XIX hubo una pandemia que empezó, para no hablar pues de la famosa española, que empezó en Inglaterra y llegó dos años después, llegó a estas tierras. Ese es un cambio clarísimo porque no existía esa urbanización y no existía esa comunicación. Ese es un concepto que el por qué y el para qué nosotros necesitamos lo que el mismo Morán habla de policentrismo, para desarrollar ese policentrismo, para que, por ejemplo, la urbanización tenga las virtudes que deba tener, pero no tenga los defectos que debe tener. Cuando hablamos también de ese policentrismo, quiero traerles a colación un ejemplo de nuestra ciudad y el estallido social reciente, que entre otras cosas, compartirles, creo que es importante. Cuando nosotros en el 19 tuvimos el estallido social en Colombia, entró la pandemia y todos creímos que a todo el mundo se le había olvidado el estallido social. Y obviamente nos encerramos, se encerró todo el mundo, pero apenas tuvimos la primera oportunidad, nos volvió el estallido social. Y entonces cuando llegó ese estallido social dijimos, no, es la vacuna, son las pruebas PCR, era una reforma tributaria, como decir el famoso tiquete de Transantiago en Chile, y no es eso, porque en el 19 no teníamos el problema del COVID-19, no habían presentado reforma tributaria, entonces es dándonos unas explicaciones que no son realmente, claro que hay unos inconvenientes. Ahora estamos hablando de Cuba, y entonces dicen, hombre, que es la vacuna, y uno dice, pero ¿será solo la vacuna en Cuba o será solo en Colombia? Que me queda más fácil obviamente hablar de mi país. Era el COVID-19, pero no era el COVID-19, en el 19 no había, en el 2019 no había COVID-19 para Colombia. Entonces ese es muy importante, porque cuando llegó el estallido social en Colombia, que pues ya estamos como en las segundas etapas, lo que hizo la región, lo que hizo inclusive la gobernación de la región, fue estudiar, atender desde la región ese estallido social en Antioquia. Y ese estallido social nunca subió al país, nunca le llegó el tema al gobierno nacional. Se controló desde Antioquia, porque se conocía desde Antioquia, se tendieron los lazos desde Antioquia, se conversó desde Antioquia, y pues aquí no está el gobernador de Antioquia, pero le hemos reconocido públicamente cómo toda la sociedad, liderada por él, empezó a tratar ese estallido social que no ascendió al país, al gobierno nacional. Esa es una forma de ese todo y esa parte, cómo a través de la parte y a través de la región y a través del conocimiento de la región empieza uno a contribuir con el todo y a su vez ese todo con la parte. Entonces es muy importante esa paradoja nuestra del crecimiento. Ahora vamos a hablar un poco del otro concepto, porque a partir de ese conocimiento que nosotros tenemos, por favor, hay algo que es muy importante, y es, teniendo nosotros, la responsabilidad de la ciudadanía, como región, como segmentos, como corporaciones, como empresas y como ciudadanos. 2, teniendo clara la identidad, nuestros valores para ejercer la libertad. 3, lo que implica para las regiones y para la nación como un todo ese desarrollo. Nosotros desde aquí, ¿cuál es el conocimiento que tenemos que tener? Demasiado importante. En la misión de sabios en Colombia del 2019, dicen que la forma de que el país crezca, que la forma en que el país salga del estado, llamemos donde está, que según lo clasifican es una clase media como país en el mundo, dice esa misión de sabios, es solo desarrollando ciencia propia aplicada. Y nosotros en estos países, me perdonan los juicios, pero bueno, yo tengo lo asumo en primera persona. Nosotros en estos países, nosotros en estas regiones, nosotros en las segundas regiones o en las ciudades no capitales, dejamos que el desarrollo de conocimiento lo empiecen a hacer, o los países del primer mundo, le dejamos al primer mundo que desarrollar el conocimiento completo, y nosotros simplemente aplicamos ese conocimiento desarrollado, o dejamos que las ciudades capitales o los gobiernos centrales desarrollen el conocimiento y aquí desarrollar nuestro propio conocimiento. Y eso nos pasa con las empresas. Como empresas tenemos que desarrollar nuestro propio conocimiento.
No podemos todos los conocimientos endosarlos a los demás. Claramente hay un ecosistema, claramente nos tenemos que apalancar en otros conocimientos que existen en el desarrollo de la humanidad por milenios, pero nosotros tenemos que tener nuestra identidad, nuestro conocimiento. Cuando estudiemos la identidad de cada una de nuestras regiones, estudiamos también con ese conocimiento cuál va a ser el conocimiento que nos va a diferenciar como región, cuál es el conocimiento que nos va a diferenciar como empresarios, como empresas, cuál es el conocimiento que nos va a diferenciar como país. Y eso es bastante importante porque en este camino del conocimiento empieza la competitividad de la región. Creo que está más adelante, pero lo voy a traer aquí. Un concepto de globalización está más adelante, porque lo que nos pasó a nosotros es que no hemos desarrollado tantas habilidades y piensen en una sola cosa, la famosa vacuna. Piensen en una sola cosa, las máscaras que tenemos aquí. Nosotros en Colombia, por ejemplo, y en América Latina, desafortunadamente casi que generalizado, le dejamos todo el desarrollo de la farmacéutica, todo el desarrollo de la farmacéutica, se lo dejamos al primer mundo. Y obviamente, cuando se habla de globalización, es decir, sí, estamos en un mundo global y no tiene reversa, pero hay que desarrollar un mundo local. Y hay que desarrollar un conocimiento local. Y ese conocimiento local, volvamos al pensamiento complejo, no es solo globalización, no es solo lo local, es competitividad en el local frente al mundo, pero también desarrollar las necesidades propias que tiene una región. Santiago tiene unas necesidades propias y esas necesidades propias son fundamental desarrollarlas, tenerlas, esas capacidades aquí. Hagámonos solo una pregunta. Si en República Dominicana nos la hacemos en Colombia, si en Colombia, pues de hecho me cobran la cuña, aquí Suramericana acaba de lanzar Baxtera, que es una empresa pues con una inversión para la producción y envase de vacunas en Colombia para Latinoamérica, no es para Colombia, para Latinoamérica, precisamente porque sentimos con la pandemia que nosotros estamos dependiendo de que nos enviaran vacunas, de que nos despacharan vacunas, de que quién nos iba a entregar las vacunas. Y eso es un tema absolutamente básico, que es la salud de la población. Cuando pensamos en ese pensamiento complejo, y vale la pena también aquí retroceder un poco, nunca pensamos en que la salud colectiva, la salud pública era tan fundamental para las empresas. En las empresas, para nosotros la salud, por lo menos mi experiencia en Colombia, estando en una compañía que tiene una industria de salud, pues creo que relevante, importante en Colombia y con más de 4,5 millones de afiliados, nunca conectamos las empresas con la salud, nunca conectamos la competitividad con la salud colectiva. Hoy en día todos estamos con máscaras, hoy en día todos en el planeta Tierra estamos diciendo que los crecimientos del PIB o no crecimientos del PIB dependen de la vacunación o no de la vacunación. Otro ejemplo de que nos falta pensamiento complejo. Cuando nos arrimábamos a los gestores de riesgos y les decíamos, usted hace evaluaciones de riesgo, nosotros trabajamos en compañías que casi todas, banco, fondos de pensiones, aseguradoras, pues trabajamos todo el día con riesgos y le decimos, el señor de riesgos, ¿cuántas veces habla con talento humano? ¿Cuántas veces habla con los médicos? Nunca. ¿Para qué yo tengo que hablar con talento humano? Pues precisamente porque ahí hay una conexión que nunca habíamos hecho. Y de esas conexiones, ¿cuántas más podemos hacer? Entonces aquí, cuando estamos hablando de una segunda ciudad, tenemos que desarrollar en esas segundas ciudades esa capacidad de interlocución, ese conocimiento propio que nos habilita una interlocución. Porque es posible que, obviamente, en el país, en Santo Domingo, en el gobierno nacional, en las élites nacionales, en los gremios nacionales, en la sociedad civil nacional, es muy posible que haya otro conocimiento importante, pero nosotros desde Antioquia o nosotros desde Santiago tenemos que tener un conocimiento propio que nos habilite en esa conversación y que la enriquezca, entre otras cosas, porque la visión es distinta de Santiago hacia el país, de Santiago inclusive frente al Caribe o América Latina, que del país hacia Santiago y de América Latina hacia el país. El ejemplo claro es como nos presentan a nosotros el Mapamundi, pues yo no sé si aquí se dice así, y nos lo enseñaron, a nosotros nos lo enseñaron viendo el mundo de Occidente y por detrás estaba la China y demás. Es una visión distinta del planeta Tierra, para poner un ejemplo bastante básico y elemental. Entonces, el gran reto que tenemos en estos países es desarrollar ciencia propia aplicada. No solo documentos, ciencia propia aplicada. Nosotros en estas regiones tenemos que desarrollar ciencia propia aplicada. Ciencia propia aplicada que si la compaginamos con ese concepto de globalización, tiene que ser una ciencia que nos permita, y ahora lo decía Fernando,
en sus palabras, que nos permite el desarrollo, las energías, los desarrollos fundamentales que requieren una región. Ustedes son una región agroindustrial bastante importante y como región agroindustrial tienen la virtud de que no van a depender, por ejemplo, de la alimentación de muchísimas, en casos como las pandemias y demás. Pero hay otras regiones del planeta que van a depender de la alimentación de los demás. Es un conocimiento que tienen que desarrollar. Porque el día en que haya un problema de alimentación es absolutamente natural que los países nos acaba de pasar, nos está pasando en la pandemia. A nosotros nos liberaron vacunas cuando ya los países avanzados tenían vacunas. Había países que tenían 12 vacunas por habitante. Alguna vez llamamos a alguno, en el caso nuestro, por una institución que se llama Empresarios por la Educación, que nació también un poco de este grupo y de Antioquia, y llamamos a un país para la vacunación de los maestros y le dijimos, queremos vacunar por lo menos los maestros para un tema de equidad con los menores. Nos dieron no, todavía no, y tenían 12 vacunas por habitante. Querían estar seguros de lo que iba a pasar. Eso son los retos que tenemos como segunda ciudad, son los retos que tenemos como latinoamericanos y como países. Desarrollar ese conocimiento, ojalá para que esos temas básicos, habrá algunos otros que clarísimamente, la altísima tecnología, la aviación, pues no creo que necesitemos, por lo menos en Antioquia, tener una industria aeronáutica muy importante. Pues no la tenemos de hecho y creo que no debe estar en la prioridad, pero es muy importante hacer. De ahí queremos pasar, por favor, a ese concepto de sostenibilidad. Por aquí Fernando nos invitó y me invitó hace unos 6, 7 años, yo no sé cuánto, y hablamos de sostenibilidad. En ese momento estábamos hablando de las cadenas productivas, de cómo integrábamos la sociedad como un todo. Cómo no nos bastaba ser los empresarios y que cada una de estas compañías que están representadas aquí fueran muy competitivas, sino teníamos que hacer competitivos nuestros proveedores y teníamos que hacer competitivos nuestros distribuidores. Ahora nos está pasando con la vacuna. Nosotros, ¿para qué tener vacunadas toda la población? Ya vemos de empleados de estas compañías si nuestros proveedores no lo están, si los distribuidores no lo están y entre otras cosas si los consumidores tampoco lo están, porque pues nos quedamos en la mitad de la cadena. Entonces, aquí empezamos con ese rol de los empresarios. Como empresarios somos unos ciudadanos, ejercemos esa ciudadanía. Hace un par de días con el presidente de un banco en Colombia que nos pidió una cita para saber qué estábamos haciendo nosotros en otra materia que ahora les compartimos. Decía, por ejemplo, en política, decía, es que nosotros somos muy higiénicos en participación en política. Son dos conceptos distintos. La participación de la política partidista en elecciones es un concepto que no es el que queremos traer aquí, pero la participación en el ejercicio de la democracia es importante. Nosotros como empresarios somos un interlocutor en la sociedad. Ese interlocutor en la sociedad tiene varias funciones. Uno, ser los interlocutores. Nosotros en ProAntioquia no somos un gremio, como ustedes tampoco son un gremio, ¿cierto? Porque los gremios son los intereses propios de la industria donde uno está, sino ya vemos una parte de la sociedad que hace interlocución. Y esa parte de la sociedad pues también empieza a hacer interlocución como empresarios frente como ejercicio del empresariado local a un empresariado nacional, y con esas mismas identidades esa interlocución nos tiene que llevar a unos estándares superiores, a una competitividad superior. Aquí viene ese concepto de localización que les estábamos trayendo. Es cómo aquí desarrollamos industria local diferente, con conocimiento propio, que nos permita proteger esa industria local. Nosotros lo decimos desde Antioquia. Ustedes nos conocen, algunos, Fernando, insisto, nos conoce muy bien. En Antioquia, este grupo hace parte de un grupo, de otros grupos empresariales. Somos 3 grupos empresariales que estamos entre, lo han llamado el enroque, que estamos cruzados. ¿Qué estamos protegiendo? Estamos protegiendo la industria local, teniendo la competitividad global, porque pues estamos en el planeta desde, pues, bueno, por lo menos en este mundo de Occidente ya, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, con esa competitividad global, pero con las sedes de las compañías locales, generando el empleo local, generando la interlocución local, porque esa interlocución que tienen ustedes en APEDI es una interlocución porque son empresarios, porque tienen empleados, porque tienen acceso al conocimiento. Entonces, esa es la primera responsabilidad que nosotros tenemos. En Antioquia, estos grupos de empresas que para conocimiento de ustedes son públicas, transan en la bolsa,
son de millones y millones de personas, este grupo de empresas tiene ese enroque que lo que hace es proteger un poco esa industria local. Y eso no es ir en contravía de la globalización. Por eso se dice, no es solo globalización, no es solo lo local, es globalización. Somos globales, pero también tenemos que proteger los empleos locales. También tenemos que proteger la inversión local. Nosotros nos enrocamos y a mí me preguntan y yo todavía pues creo que tenemos que ver, pero todavía sigo creyendo que es importante. En una industria que aquí es además pues una industria de bandera y que les agradezco mucho porque una vez el grupo M y aquí James me mandaron unos buenos tabacos. Nosotros teníamos una inversión que era de cigarrillo en Antioquia, en Colombia, y era la primera compañía, la compañía colombiana de tabaco. Yo estaba en esa junta ya hace unos bastantes años y esa compañía por varias razones terminamos vendiéndosela a la Philip Morris. Yo no le quiero pues hacer ningún juicio a nadie, pero se la vendimos a la Philip Morris. El tabaco era una de las compañías más importantes que había en Antioquia, generaba pues el empleo que genera una compañía. Hace 3, 4, 5 años, con razón, pues la Philip Morris simplemente dijo, yo cierro mi planta en Medellín, cerró su planta en Medellín y obviamente pues está produciendo su Marlboro o sus cigarrillos desde otra parte y llegando a Antioquia. No estoy diciendo, no vamos contra eso, pero nosotros sí tenemos que pensar como empresarios cómo protegemos esta industria. Tenemos que tener industria local, tenemos que ser competitivos a nivel mundial, tenemos que competir con los mejores, pero tenemos que tener industria local. Eso es parte de la localización y uno de nuestros roles como empresarios cuando somos de una segunda ciudad, como el caso de Santiago de los Caballeros y el caso nuestro en Antioquia y en Medellín. Lo otro es ese liderazgo de interlocución nacional. Llamémoslo de alguna manera, aquí son, y en Antioquia somos, bueno, los caleños seguro también querrán serlo, son en Colombia, somos los hermanos mayores de la región. La visión de región es una visión distinta, no mejor ni peor, distinta y complementaria en el mundo complejo. Holística nos permite esa visión holística de lo que es el desarrollo de una sociedad. La responsabilidad del empresariado va más allá de ser el interlocutor solo del desarrollo económico de la región, sino ser el interlocutor del desarrollo de la región para todo el país. Y cuando hablamos de la región es de toda la sociedad como un todo y esa interlocución como un todo. Y esa participación activa en las conversaciones que nos empiezan a hacer esa formación de ciudadanía. Nosotros hicimos una alianza que ustedes también la tienen, pero que la queremos extender, que nos ha funcionado muy bien, que es Universidad, Empresa, Estado, y yo sumaría sociedad civil. Esas alianzas desafortunadamente, y ahora me contaba Fernando, pues ustedes nacieron en el 61 de cuenta de una coyuntura, nosotros nacimos como ProAntioquia en el 75 de cuenta de otra coyuntura, en el caso de estas compañías se enrocaron en el 79 de cuenta de otra coyuntura. Hay que decirlo porque además es bastante público. Cuando se enrocaron estas compañías, Grupo Sura, hoy Grupo Argos, pues con presencia también en República Dominicana, y Grupo Nutresa también con presencia en República Dominicana, cuando nos enrocamos en sus orígenes en el 79, era protegiéndonos de una toma hostil, en ese momento, de unos grupos de Bogotá. Así de simple, y nos enrocamos y nos protegimos de una toma hostil. Yo creo que ha sido beneficioso para la región, para Antioquia, ha sido beneficioso para estas compañías, porque pues tenemos la competitividad global, pero ha sido beneficioso también para el país. Nos protegimos, eso es una visión. Ahora, el enroque en el siglo XXI pues tiene que ser seguramente distinto y las condiciones distintas, pero es muy importante ese trabajo del enroque, pero es muy importante esa relación de empresa, Estado, academia y sociedad civil. ¿Eso implica qué? Implica conversaciones sistemáticas y permanentes, no solo en momentos de crisis. El problema es que hoy con los estallidos sociales a todos nos dio por conversar con todo el mundo y obviamente eso toma tiempo. Lo primero que hay que generar es confianza en cualquier conversación. Y la generación de confianza toma tiempo, sobre todo cuando no nos conocemos, sobre todo cuando los empresarios vamos por un lado, la sociedad civil, los colectivos sociales. Medellín tiene muchos colectivos sociales, la cultura va por otro lado, las entidades culturales, y de pronto nos conversamos en unos escenarios bastante puntuales, los gobiernos van por otro lado y nos conversamos muy transaccionalmente para una necesidad. Hay que construir opinión pública y hay que participar, esa es la mejor forma de ejercer la política desde el punto de vista
nuestro desde el punto de vista privado es construir opinión pública, es habilitar esa construcción de opinión pública, es habilitar el conocimiento, los juicios. Hoy pues con las famosas redes sociales, ayer nos lo mencionaban, que tienen muchas virtudes, pero también tienen pues las famosas posverdades y todo lo que implica con las redes sociales. Más que nunca necesitamos construir opinión pública, y opinión pública es para todos los habitantes, más del 1.000.000 de habitantes que tiene Santiago, para más los 10 millones de habitantes de República Dominicana, para los más de 600 millones de habitantes, que es donde nosotros tenemos presencia en América Latina. Esa es la forma en que nosotros empezamos a contribuir, y empezamos a hacerlo con unas conversaciones permanentes. En nuestro grupo existían, y nos fuimos un poco algún día, ojalá esa observación no se la hagan a ustedes. Me decían a mí hace un año largo, yo llevo 1 año y 3 o 4 meses de presidente del grupo, antes estaba en la presidencia de Suramericana, donde ahora está Juana, y me dice alguien: Gonzalo, lo que pasa es que ustedes estaban ya más pendientes de la elección de AMLO o de Piñera que de lo que estaba pasando en Medellín. Esa es una observación que yo dije, miércoles, ¿qué nos pasó? Y eso nos va pasando. Y somos de Medellín y seguiríamos siendo de Medellín, y esa región nos implica, y Colombia nos implica, y América Latina nos implica, pero no nos podemos olvidar. Esa interlocución es importante. Entonces, ese ejercicio de la ciudadanía corporativa es como creamos valor público como empresarios. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque además, pues APEDI lo tiene claro, en el sentido de que nosotros tenemos capital, y ese capital hay que ponerlo ahí, y ese capital hay que ponerlo más allá de las fundaciones. Ahora un poco queremos en 2 palabras decirle cuál es el objetivo y la estrategia de este grupo, porque va más allá de la fundación y queremos que vaya más allá de la fundación. Tenemos que ejercer esa ciudadanía corporativa. Por favor, pasas la lámina. Entonces, aquí, esta es una frase que es de Grupo Sura, me la perdonan, estamos diciendo pensar con otros para construir entre todos. Estamos desarrollando desde antes, cuando yo era un poco más joven en esta compañía, un presidente que tuvimos, Nicanor Restrepo, hasta el año 2004, que fue, pues la verdad, una persona muy importante dentro del país como empresario, originó fundaciones como Empresarios por la Educación, Fundación Ideas para la Paz, el Consejo Privado de Competitividad, en fin, muchas instituciones que hoy están vigentes y de las cuales participamos. Y él construyó mucho tejido y mucha comunicación social con los gremios, con las fundaciones, con los sectores más deprimidos de la ciudad. Nicanor era un conversador permanente, y lo conocía el sector cultural, y lo conocía el sector social, y lo conocían todos los sectores, inclusive desde las tendencias políticas, todos los sectores. Fue comisionado de paz en el proceso de paz del presidente Betancur en el 86, el 82-86, fue comisionado de paz en el proceso de Andrés Pastrana, que es una responsabilidad y que lo permitía la compañía, siendo el presidente de este grupo, pues la compañía le permitía internarse en el Caguán para tratar de hacer un proceso de paz y conversar en ese momento con las guerrillas de las FARC. Eso es parte de nuestra responsabilidad también, ha sido esa responsabilidad en el proceso de paz, porque la sociedad necesita la paz, es el bien supremo. Si hay algo en que debemos tener una visión común, es que estas sociedades deben vivir en paz, es el bien absolutamente relevante para el desarrollo de una sociedad. Entonces nosotros hablamos de pensar con otros para construir entre todos. Hablamos mucho de los sesgos de opinión. Aquí nos reunimos entre empresarios y nos ponemos de acuerdo en 2 minutos nos ponemos de acuerdo, pero nos da mucha dificultad, por ejemplo, sentarnos a trabajar con el que no está de acuerdo. Hemos hecho unos ejercicios, muchos ejercicios con muchos líderes de opinión en el país, donde estamos tratando de conversar exactamente con los que no están de acuerdo con nosotros, exactamente con los que, por ejemplo, no están de acuerdo con la privatización de la salud, exactamente con los que no están de acuerdo con los fondos de pensiones privados, que nosotros pues somos la compañía y tenemos una compañía con presencia en 6 países en fondos obligatorios de pensiones y voluntarios también, pero bueno, los voluntarios es distinto. Y con ellos nos estamos sentando y los estamos escuchando y estamos tratando de entender, no tratando de que nos entiendan, tratando de entender ese otro, tratando de entender en esa diversidad para construir conjuntamente. Y las sorpresas que nos hemos llevado son muchas, muchísimas. Siempre ha habido buenas conversaciones, siempre ha habido puntos en común, siempre hemos tenido unos contactos en que decimos, bueno, eso se hace un poco a puerta cerrada en el sentido de, porque no nos podemos
uno hay veces se debe mucho al público y los roles en el público son distintos. La tribuna hace que las conversaciones sean muy afectadas, pero son conversaciones tranquilas con varias personas del grupo, con estas personas, pensar con otros para construir entre todos. Ustedes no han tenido estallidos sociales aquí. Ustedes tienen, la verdad, todavía un camino, y yo creo que bastante importante en esa construcción en las últimas décadas, como esa parte, esa tranquilidad de alguna manera. Pero hay que anticiparnos y para allá queremos ir. Hay que conversar y hay que conversar con toda la sociedad. No solo hay que desarrollar el empresariado, no solo hay que desarrollar la economía, hay que desarrollar la sociedad como un todo. Nos tenemos que ver desde Santiago como unos interlocutores de toda la sociedad y el empresariado tiene la capacidad de inversión de toda la sociedad para ser esos interlocutores entre nosotros primero, compartir entre nosotros. No nos conocen, no conocemos los negocios. Yo se los confieso, desde que llegué a Grupo, pues estuve 17 años en la presidencia de Suramericana, pero cuando llegué a Grupo, un grupo que aparentemente pues es muy conocido en Colombia, y decimos que es Latinoamérica, y empezamos a conversar con muchas personas, líderes de opinión pública en el país, bastante relevantes, y nos conocían más a las personas que al mismo grupo. Tenían unas imágenes como el grupo que no eran la realidad. Y entonces digo, miércoles, es que no nos hemos preocupado por sentarnos a conversar. Muchos de ellos decían, ve, nunca hemos conversado esto. Vamos con una conversación transaccional, ve, yo necesito esto, tú necesitas esto. Ese pensar con otros para construir entre todos es una responsabilidad que tenemos en la región, porque esa conversación es distinta a nivel nacional. Es distinta a nivel nacional que a nivel local. Complementa la del nivel nacional, como la del nivel nacional nos complementa a nosotros. Por eso es importante la identidad y por eso es importante nosotros tener, además de esa identidad, conocer cuáles son esos valores para esas conversaciones. Hoy en día estamos desarrollando desafortunadamente tarde, porque volvimos a arrancar tarde en Colombia, nosotros en Antioquia y en Colombia, pues múltiples conversaciones con todos los sectores de la población, sin excepción, con todos los sectores de la población. Basta con tener el interés de conocer al otro, de saber qué piensa el otro, y hemos logrado reuniones sistemáticas, permanentes. Llevamos más de 50 reuniones sistemáticas y permanentes. Hay un concepto que se los queremos dejar aquí. Puede operar. Aquí no hay verdades sagradas, aquí lo que estamos nosotros es tratar de compartir con ustedes nuestra visión, como decía Fernando, y un poco nuestra experiencia. Chile, yo no sé si ustedes conocen, con la Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile, desarrollaron un programa para la constituyente muy metódico, y les dejo la inquietud, que se llama Tenemos que hablar Chile. Ese Tenemos que hablar Chile surgió con los estallidos sociales. Desafortunadamente somos reactivos, ¿cierto? No lo hacemos antes de los estallidos. Y nosotros con la Fundación Ideas para la Paz, que pues tuvo inspiración entre otras con el doctor Nicanor Restrepo, pues un antecesor mío. Yo soy discípulo de él, el discípulo chiquito ya de él, ya viejo. Y muy recién empezados en este puesto, o empezado yo en este puesto, hablando con la Fundación Ideas para la Paz, dijimos, tenemos que poner a conversar este país. Miércoles, ¿y cómo vamos a poner a conversar este país? El país, no 3, no 4 empresarios, es muy fácil conversar aquí. El país. Y fuimos y vinimos, nos reuníamos todos los jueves con inclusive medios que nos ayudaban como a pensar y a pensar. Y al final descubrimos ese Tenemos que hablar Chile. Es una metodología tremenda, tremenda. La estudiamos y hace 3 semanas lanzamos Tenemos que hablar Colombia, nos dieron la franquicia. La lanzamos con 6 universidades, todas las universidades bienvenidas. Es necesaria las universidades. Y lo que se pretende es, para darles 2 conceptos, es unas conversaciones, pretendemos 16,000 personas, pero es Colombia a escala. Tiene una metodología impecable en la representatividad y impecable también en que es el número de personas suficiente. Para eso están todos los modelos, toda esta cosa que últimamente existe. Suficiencia de representación en número y en lo que es Colombia. Entonces, frente al último censo de Colombia, se dice, tenemos que poner a hablar entre 10 y 16,000 personas. Nosotros pretendemos 16,000. Hay una metodología
para eso, y de esas 16.000, tantas deben ser de la región tal, tantas de tal, tantos tienen que ser jóvenes, tantos tienen que ser hombres, tantas mujeres, tantos indígenas, tantos yo no sé qué y tantos yo no sé qué. Ya la lanzamos, ya está con las universidades, que son fundamentales. Nosotros simplemente lo que hicimos fue darle el impulso, traerla y decirle a las universidades, aquí está, estamos en ese proceso de construirlo, pero ese tenemos que hablar, debería ser un ejercicio permanente de la democracia, porque es donde nos encontramos todos sistemáticamente y donde se hacen unas preguntas con metodología, con tranquilidad, y donde podemos poner a hablar un país completo. Eso es parte de lo que es la responsabilidad ciudadana. Y esos temas nacionales, y yo estoy aquí seguro, y ustedes lo han hecho, también pueden liderar desde las regiones. Esos temas nacionales, insistimos, Empresarios por la Educación salió de Medellín, de estos grupos de compañías. La ANDI, que es nuestra asociación más grande, gremial, salió de Medellín. Las cajas de compensación de familiar salieron de Medellín. El SENA, y tienen también carácter nacional. O sea, no es solo para acá. Aquí también tenemos la obligación de pensar, como tenemos la obligación de generar conocimiento propio aplicado aquí, tenemos frente a los países del primer mundo, también tenemos la obligación aquí de generar un conocimiento propio y desarrollos frente a República Dominicana como un país y frente, ¿por qué no?, al Caribe. Ustedes juegan un rol demasiado importante en el Caribe. Y por qué no frente al planeta, porque este planeta es uno solo. Este planeta, pues lo que estamos viviendo del planeta no solo va a afectar al señor que está deforestado o no está deforestado, va a afectar el planeta. Así que pensar con otros para construir entre todos también es otra tarea que los empresarios debemos tener. No solo desarrollar económicamente, no solo a través de las fundaciones. Desde nuestra estrategia estamos diciendo en Grupo Sura, es distinta a la de Suramericana, pero va en el mismo camino, que nosotros tenemos dos objetivos estratégicos que son uno solo, precisamente por el pensamiento complejo. Hablemos del obvio para los que estamos aquí, que es darle un retorno superior al costo capital a nuestros accionistas. Ese es fácil. Ahí nos casamos todos, tenemos millones y millones de accionistas, le tenemos que dar un retorno superior al costo de capital. Pero el otro, y no es el uno o el otro, no es primero el uno y segundo el otro, es el crecimiento armónico de la sociedad. La única manera que nosotros tenemos de que este desarrollo económico y esta modernidad sea una modernidad viable y sostenible, hablábamos de sostenibilidad mi vez pasada aquí en Santiago, es cuando esta sociedad vaya teniendo ese desarrollo armónico, cuando la inequidad empecemos a cerrar brechas de inequidad. La sostenibilidad de toda la región, la sostenibilidad de la especie humana y de la sociedad pasa sin duda alguna por ese desarrollo armónico. Así que todos estos elementos no son solo elementos económicos, son elementos sociales. Por eso nosotros también desde hace algunos años en la compañía contratamos antropólogos, politólogos, sociólogos, porque al fin y al cabo el destino que todos estamos corriendo es un destino que se llama humanidad. De esa no nos salvamos. Ese es el destino. Y las empresas que nosotros tenemos tienen que ser al servicio de esa humanidad, con retorno superior al costo de capital para que no se preocupen, pero obviamente al servicio de esa humanidad, al servicio del crecimiento armónico de esa humanidad. Por eso nos tenemos que anticipar, que es lo que dice la próxima frase. Nos tenemos que anticipar, nosotros no nos anticipamos, siempre llegamos bastante tarde. Insistimos, el tema planetario, a nosotros hace 50 años yo estaba en la universidad cuando hablaban del tema de los aerosoles y la capa de ozono, pero aquí ni siquiera en el planeta Tierra nos dábamos cuenta todavía. Esa convención de París, hay presidentes de países bastante desarrollados que son capaces de salirse de la convención de París. Fíjense que eso es absolutamente impensable. O sea, tenemos que pensar, tenemos que anticiparnos. Hoy el planeta nos está acabando simplemente porque no nos anticipamos. Pasas, por favor, a la otra pantalla. Entonces, esa capacidad de anticipación hoy exige mucho más. Tenemos que ver más lejos, como los carros. Como van a más velocidad, uno tiene que mirar mucho más lejos. El ejemplo es muy simple, pero muy potente. Y tenemos que mirar mucho más lejos desde APEDI, tenemos que mirar mucho más lejos en que el desarrollo no es solo desarrollo económico ni maximización de capital, sino ese desarrollo totalmente integrado, unos que tal vez no estamos viendo precisamente para eso, ese conocimiento interno, esa investigación de una sociedad, porque hoy cada vez la incertidumbre siempre ha existido, nosotros creímos que no, pero la vida per se es incertidumbre. Hoy sí que nos enseñaron que era la incertidumbre. Cuando nosotros nos hablaban de incertidumbre,
Acuerden que todos los empresarios aquí hablamos de cronogramas, valor presente neto, planes, hablamos de planeación, como si el mundo, pues, en 20 años, a uno le preguntan, ve, ¿y vos cómo ves la compañía en 20 años? ¿Alguien puede hoy conscientemente decir cómo ve una compañía o el planeta en 20 años a esta velocidad? Imposible. Cuando la volatilidad es parte del mundo y a mayor velocidad, mayor volatilidad. Cuando la ambigüedad es parte de la naturaleza, a mayor ambigüedad, a mayor volatilidad, a mayor velocidad, tiene que haber mayor anticipación. Y para eso necesitamos, que es otro de los compromisos que deberíamos tener los empresarios, desarrollar talento humano capaz de actuar en la incertidumbre, en la volatilidad, en la ambigüedad. ¿Qué nos pasó con la pandemia? Pues tuvimos que improvisar ese talento humano, y el talento humano de todas estas compañías y de toda esta sociedad probó que era capaz de un día para otro de encerrarse en la casa, de un día para otro sin manuales sobre cómo opera un COVID-19. Nosotros, en un negocio de salud que tenemos, pues en una industria pues con 50.000 atenciones diarias o 60.000 diarias, de la noche a la mañana, pruebas PCR que no sabíamos qué eran, conseguir pruebas PCR, hacer una logística para, obviamente, las pruebas, la vacunación, en fin. Eso era pura incertidumbre, pura volatilidad, pura ambigüedad. No había un solo manual inscrito, ninguno de ustedes lo tenía, ningún país lo tenía en el planeta Tierra. Por eso tenemos que anticiparnos y por eso tenemos como responsabilidad para el desarrollo de esta sociedad, el desarrollo económico obviamente de esta sociedad, empezar a trabajar desde la anticipación. Por último, hay algo que no se nos puede olvidar y es la última paginita que tenemos aquí. La nación empieza por las regiones. Esa es la potencia que tienen ustedes. Esa es la potencia que tenemos nosotros en Antioquia. La nación empieza por las regiones. Ustedes son una región demasiado importante en República Dominicana. ¿Por qué no en el Caribe? ¿Por qué no en América Latina? Así que han hecho en 60 años un trabajo inmenso y sobre ese trabajo tienen también una responsabilidad inmensa. Muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por esos 60 años. Cálido agradecimiento para el señor Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, que nos ha dejado varias ideas, nos ha compartido varias ideas bien desarrolladas para seguir implementando desde nuestra gran región, el norte, nuestra gran ciudad, Santiago. Doy paso a la excelentísima señora vicepresidenta Raquel Peña, quien quiere compartir unas palabras con la audiencia en este 60 años de APEDI. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pero especialmente quiero agradecer la invitación en la tarde de hoy a Fernando Capellán y a toda la directiva por habernos invitado a compartir con todos ustedes algo que para nosotros también es nuestro, y es el 60 aniversario de APEDI. APEDI tiene toda una historia de desarrollo que se ha visto muy palpable en toda la región, pero sobre todo en todo nuestro país. Agradecemos, felicitamos y auguramos el mejor de los éxitos para los años venideros. El señor Pérez, muchísimas gracias por esa ponencia. Realmente nos identificamos bastante, tanto como región como país, en lo que usted acaba de expresar. Nosotros tenemos el compromiso como nación de seguir desarrollando nuestro propio conocimiento aplicable para nuestra realidad. Y sobre todo es propicio, con el ejemplo de lo que está viviendo la humanidad y por supuesto también la República Dominicana, enfrentar estas adversidades que nos ha traído una incertidumbre enorme, el poder enfrentar lo que ha sido el COVID-19. Usted hablaba de lo que tenemos nosotros que hacer al anticiparnos a ciertas cosas que se presentan que no esperábamos. Si nosotros contamos con ese conocimiento aplicado, yo les garantizo a ustedes que sí podemos anticiparnos. Y República Dominicana, en los hombros de cada científico, de cada dominicano, de cada ingeniero industrial,
que nos ha acompañado a nosotros para enfrentar la pandemia, lo ha demostrado a nivel nacional y a nivel internacional. Nosotros hemos sido capaces de ser innovadores, de atrevernos antes que muchos otros países desarrollados a hacer las cosas y nos han salido bien. Significa que tenemos que felicitar a todo el pueblo dominicano porque definitivamente estamos avanzando, tenemos conocimiento, tenemos los recursos humanos para nosotros enfrentar y seguir desarrollándonos como país. Así que muchísimas gracias, reitero las felicitaciones para APEDI, para toda la Junta de Directores, para Santiago y no quiero dejar de excusarme, pero compromisos que no teníamos previsto y que el presidente Abinader pues nos delegó en último momento, hicieron que llegáramos un poco tarde, pero muy contentos de estar aquí en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga y vamos a salir hacia adelante todos juntos. Gracias. Muchísimas gracias, señora Raquel Peña, vicepresidenta constitucional de la República Dominicana, por su voto de confianza. Hay que desarrollar un pensamiento local frente al mundo, respetar la diversidad como parte de las enseñanzas del siglo XXI. No es suficiente con el desarrollo del capital. Como región, debemos saber cuál es el conocimiento que nos va a diferenciar como empresa, como país, como ciudad, para generar esas conversaciones y, como exponía el señor Gonzalo Pérez, para pensar con otros, para construir entre todos. Gracias a las distinguidas personalidades que conforman la mesa de honor, a ustedes, distinguida audiencia, por acompañarnos desde distintos escenarios, por ser receptivos a esta invitación tan cálida y especial que ha sido bendecida por la lluvia en nuestro Parque Central Santiago. Esperamos que APEDI pueda contar 60 años más de historia y buenas conversaciones, de proyectos de desarrollo y de bien común para desarrollar los distintos capitales que exponía nuestro orador invitado desde Colombia y el Grupo Sura. Les agradecemos en nombre de APEDI y les invitamos a disfrutar de un café, sorbitos de Monte Alegre, para brindar por estos 60 años de buena siembra. Muchas gracias. Feliz noche.